Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase de hoy, viernes 2 de julio del 2021. ¡Wow! Se fue ya el mes de junio, estamos en la recta final. ¿Cómo les fue con los problemas de la práctica? Estuve revisando en el sitio y muchos todavía no han subido la tarea. Vamos a ver cuántos ya la subieron. Tareas. 25 de junio, solo 9 han subido la tarea y son 26. A ver, hoy vamos a revisar nuevamente, les voy a volver a explicar lo que les expliqué en la clase anterior. Vamos a ver la solución de los ejemplos, si alguno de ustedes ya lo hizo y lo tiene en este momento, lo puede presentar. Primero les voy a volver a explicar lo que vimos la clase anterior para que aquel que no le haya quedado algo claro pueda hacer preguntas. Y después entonces ustedes van a presentar la solución de los dos problemas de la clase anterior, porque para hoy vamos a tener dos problemas más. No les voy a explicar nada nuevo hoy. En los problemas que les voy a asignar hoy, vuelven a aplicar los conceptos que vimos la clase anterior y que vamos a seguir trabajando hoy. Voy entonces a compartirles el Word que utilicé. Déjenme compartir esto. La clase anterior para volver a explicar eso. Yo sé que eso de pronto a algunos les va a costar un poquito más, a otros les va a costar menos, pero igual hay que ir con calma. Lo importante es que ustedes realicen la práctica, verifiquen de dónde sale cada cosa y que todo les quede, que los conceptos más bien les queden claros, porque así cuando tengan que resolver pseudocódigos en el futuro, ya se les va a hacer más fácil. O si de pronto tienen que utilizar otro lenguaje de programación, si ya ustedes tienen esta base, se les va a facilitar utilizar otro lenguaje. Vamos entonces a verificar nuevamente el problema de la clase anterior. Yo les había dicho al inicio y siempre por ahí les recuerdo nuevamente, cuando vamos a resolver problemas, tenemos que analizarlos. En ese análisis, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son las variables de entrada. ¿Qué significa una variable de entrada? Los datos que nosotros le vamos a dar al problema para poder resolverlo. Entonces, dentro de ese análisis tenemos que identificar los datos de entrada. Tenemos que identificar qué operaciones hay que hacer con esos datos para entonces generar la salida, que es lo que nos va a dar la solución al problema. En este caso, en este ejemplo, teníamos que calcular cuánto tiene que pagar la persona por una póliza de seguro. Y para poder calcular el total de la póliza había que considerar el plan base, si era A o B, cuánto es la cuota de cada uno de esos planes y los cargos. ¿Cuáles son los cargos? 10% del costo si la persona que conduce es hombre, 10% del costo si es mujer, 5% si padece diabetes, más de 40 años 20%. Entonces ese es el análisis que hay que hacer. Antes de ponerse a escribir el pseudocódigo hay que analizar el problema. ¿Qué pide el problema? ¿Qué datos de entrada le tengo que dar al problema? ¿Qué operaciones hay que hacer para obtener el resultado? Siempre que ustedes tengan un problema, eso es lo que hay que hacer ese análisis. Entonces, después que usted tiene ese análisis hecho
y de acuerdo a la sintaxis del lenguaje de programación que se va a utilizar, usted debe identificar en ese lenguaje de programación cómo se escriben las indicaciones para introducirle datos a ese pseudocódigo, dependiendo del lenguaje de programación. Y luego cómo se hacen las operaciones y cómo se visualizan los resultados. Teniendo eso, vamos a explicar acá entonces, cuando trabajamos con Windows Forms, los Windows Forms trabajan con objetos. Los objetos es que nosotros podemos ver lo que estamos haciendo. Es diferente a cuando trabajamos modo consola. Nosotros trabajamos primero modo consola. En modo consola solo vamos viendo resultados y vamos captando cosas. Cuando trabajamos con Windows Forms podemos ver. Por eso se llama Windows. Podemos ver los objetos y es como una forma más, el usuario se familiariza más con estas formas porque está acostumbrado a trabajar con Windows. Cuando usted abre una ventana de Word, por ejemplo, usted ve aquí las diferentes acciones que puede hacer y es más fácil. Antes que existieran estos lenguajes de programación orientados a objetos, que usted puede ver cosas, era pantalla negra, pura consola, así como ustedes habían practicado antes. Antes un programador tenía que esforzarse un poco más para poder programar. Ahora la programación se ha hecho un poco más sencilla. Entonces, aquí cuando trabajamos los diseños de los Windows Forms, tenemos que tener algunas cosas presentes, como por ejemplo, las herramientas que vamos a utilizar para hacer el diseño del Windows Forms. Entonces, aquí en este diseño que les tengo de ejemplo, en la clase anterior les expliqué que trabajamos con diferentes herramientas para poder colocar los titulitos como cotizador de póliza, tipo de plan, sexo, padece diabetes, edad total de la póliza. Todo eso se escribe con la herramienta Label. Label significa etiqueta. Vamos a ir mirando acá. Vamos a buscar. Este es el de UTP que les voy a explicar más tarde. Pero aquí lo que quiero que vean es en el cuadro de herramientas, todas las herramientas que hay para trabajar los Windows Forms. Nosotros apenas estamos utilizando 3 o 4. Si usted se coloca sobre la herramienta, tiene una pequeña descripción de lo que hace la herramienta. Label proporciona información en tiempo de ejecución o texto descriptivo. Entonces aquí esto es solo para describir. Volvamos al Word. Entonces aquí utilizamos las etiquetas. Luego vamos a utilizar los text box. Vamos a buscar acá en Visual Basic para qué me sirven los text box. Vamos a ver. Permite al usuario especificar texto, así como funciones de edición de varias líneas y máscaras de caracteres. Se fue. Bueno, lo importante es que podemos captar texto. ¿Y qué hacemos con ese texto? Eso va a depender de lo que queremos hacer en el problema. Entonces aquí, si nosotros necesitamos las variables de entrada, tipo de plan A o B, ¿cómo le introduzco datos a una variable en Windows Forms? Utilizando los text box. Los text box me permiten introducirle datos a una variable. En este ejemplo, tenemos el text box para introducir el tipo de plan. Tenemos dos tipos de plan. Los tipos de plan pueden ser el tipo de plan A o el tipo de plan B. Entonces, de esta forma, miren cómo introducimos. ¿Qué significa esa línea que les resalto en amarillo?
que lo que usted coloque dentro de el text box, cuyo título usted le puso text plan, lo que usted coloque allí se va a guardar en la variable plan. Y esa variable plan es la que yo voy a utilizar para identificar si lo que se colocó ahí fue A o B. Entonces, eso es lo que se hace en esta partecita. Si plan equals a, equal significa si lo que hay ahí en esa variable plan, lo que esa variable contiene es una A, entonces a la variable base le asigno 1000. Por lo contrario, else if significa lo contrario. Si plan contiene la letra B, entonces a base se le asigna 600. Aquí estamos asignando valor a las variables que vamos a utilizar dentro del pseudocódigo. La variable base me va a guardar la cuota que hay que pagar de base dependiendo del tipo de plan. Entonces aquí vemos que estamos guardando o estamos asignándole a las variables valor de dos formas. Una, a través de colocar los datos dentro de un text box o asignándole directamente el valor como hicimos acá. Esta forma también le está asignando valor a la variable, pero yo le estoy asignando un valor fijo. A base le asigno 1000 o base 600. Acá, ¿cuál es la diferencia entre esta forma de asignarle valor a la variable y esta de acá? Que la de arriba me permite o le permite al usuario introducirlo por el teclado. Acá se le está asignando directamente a través del pseudocódigo. Esa es la única diferencia. Entonces vemos que para introducir por teclado datos en el Windows utilizamos esta forma. Un text box y le ponemos un nombre. Entonces, cuando ponemos el nombre del text box, ponemos .text. ¿Qué hace ese .text? El .text lo que hace es que el pseudocódigo reconozca que lo que se colocó allí es un texto dentro de ese text box. Es la forma para que el pseudocódigo reconozca que eso significa un text box. Usted aquí puede ponerle, yo les dije, pueden poner cualquier nombre, incluso yo puedo poner plan solito, sin ponerle text, plan solito. Pero acostumbramos a que cuando estamos iniciando, estamos adquiriendo nuestras primeras experiencias en el diseño de Windows Forms, se le coloque text para identificar que eso es un text box. O igual acá, como les dije, los radio button o los checks, también para identificar que son radio button, que son checks button. Entonces, aquí utilizamos el text box para introducirle datos a la variable plan. Luego utilizamos un text box para introducir sexo, hombre, mujer. Aquí estamos escribiendo la palabra completa. Pero aquí también hubiésemos podido utilizar un radio button o un checkbox, más bien, un checkbox para identificar. Ustedes pudieron poner ahí, por ejemplo, sexo, un checkbox para hombre, otro checkbox para mujer. Aquí quisimos poner la palabra completa para que ustedes vieran que hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, ese text box para sexo, acá en el pseudocódigo vemos que el nombre de ese text box es text sexo. Y aquí la estructura, también les dije que las estructuras tienen el mismo comportamiento independientemente del lenguaje de programación.
lo que hay que hacer es ver cómo se escribe. Siempre va a ser si una condición, entonces, ¿qué acciones se hacen si esa condición es positiva? De otro modo, o else, ¿qué pasa si esa condición no se cumple? Si se cumple, ¿qué hacemos? Si no se cumple, ¿qué hacemos? Siempre es el comportamiento de las estructuras condicionales. Se coloca una condición. Si esa condición se cumple, ¿qué acciones se hacen? Si no se cumple, ¿qué acciones se hacen? Y se cierra la estructura. Siempre que se abre una estructura, tiene un inicio y un fin. Aquí la estructura empieza con if y termina con and if. Si, condición. ¿Cuál es la condición en esta estructura? Que la variable sexo tenga como contenido la palabra hombre. O, por acá abajo en la otra, si la variable sexo tiene como contenido la palabra mujer. ¿Cómo hicimos para introducir esa palabra en la variable? Utilizando un text box. Luego vienen los radio button. En este ejemplo estamos utilizando radio button. Les dije también que los radio button y los check button tienen el mismo comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Aquí si yo marco un check, si marco sí o marco no, tengo que indicar qué pasa cuando se marca eso. No es solo marcarlo. ¿Qué pasa si marco sí? ¿Qué pasa si marco no? ¿Cómo hago para escribir esa estructura? Utilizando las estructuras condicionales. Siempre tienen que tener presente que las estructuras condicionales me validan una condición. Entonces aquí vamos a validar si la respuesta fue sí o la respuesta fue no. ¿Cómo hacemos eso? Aquí lo tenemos. El problema me indica que hay que hacer, me dice, si padece diabetes se le carga un 5%. A ver, dice, 5% si es mujer, 5% si padece diabetes. Si no padece diabetes no pasa nada, no se le carga nada. Ahí nada más dice que para la condición sí. Ok, vamos a ver acá entonces. ¿Cómo se trabajan los radio button y los checks button? Les dije que funcionan idénticos. Aquí utilizamos, vamos a ver qué dice acá la herramienta radio button. Aquí en este ejemplo le usé las dos, ahora lo vemos con calma. ¿Dónde está el radio button? Aquí. Dice, permite al usuario seleccionar una única opción de entre un grupo de opciones. Una única opción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí yo nada más puedo marcar uno. No puedo marcar los dos a la vez. O marco sí o marco no. Pero no puedo poner sí, no y los dos marcaditos. Eso no me lo permite. Entonces, miren acá cómo se escribe el pseudocódigo. Sí, esto es una condición. ¿Qué significa? Vamos a desmarcar esto para marcar solo la parte de abajo. Ok. Vamos a marcar esto. ¿Qué significa esta línea? Si radio button sí igual checked igual true. ¿Qué significa esto de punto checked? Punto checked significa si está marcado o no está marcado. Punto checked marcado. True significa que está activo. Que ese checked está activo. ¿Qué quiere decir checked igual true? O delante del checked el nombre, cualquier nombre que usted le ponga a ese radio button. X.checked igual true significa que ese es el que yo tengo marcado. True significa que ese es el que está marcado. False significa que no está marcado. Entonces, aquí pregunto, si el radio button que me representa el sí de esa respuesta, aquí yo pude haber puesto R sí, respuesta sí, cualquier nombre, diabetes sí, cualquier nombre que usted ponga allí al radio button, ese nombrecito lo tiene que utilizar acá con punto checked.
El punto checked indica si está marcado o no está marcado, igual true. Entonces, ¿qué hago cuando ese radio button está marcado? Eso va a depender, como les dije, de el problema. El problema me dice que si yo marco el radio button de la respuesta sí, hay que cargar un 5%. Entonces eso es lo que se hace aquí. Se utilizó una variable que se llama condición. ¿Por qué se le puso a la variable condición? Porque estamos hablando de una condición de salud. Padece o no diabetes. Diabetes está relacionado con salud y se le puso condición por eso. Pero se le pudo haber puesto cualquier nombre a la variable. Recuerden que les dije que se recomienda que las variables vayan relacionadas con su contenido. De pronto, si usted no sabe de qué estamos hablando y ve condición, queda en el condición de qué. Pero sabemos que estamos hablando de una condición de salud, por eso se le puso ese nombre a la variable. ¿Qué pasa si marco no? No pasa nada porque el problema me dice que solo se carga cuando padece diabetes. Si no padece diabetes no se carga nada. Cuando trabajamos en cuestiones de salud, sobre todo cuando son pólizas y eso, se supone que las personas que sufren de diabetes o tienen algún tipo de enfermedad como hipertensión, están más propensos a que cuando van manejando les pase algo y puedan provocar un accidente. De pronto, si alguien está tomando medicamentos para la diabetes y no lo tomó ese día y salió a manejar, pudo haber tenido un bajón de azúcar y pudo haber ocasionado un accidente. Y eso hace que sea un poquito más caro las pólizas de seguro. Esto nada más ahí como para el valor agregado. Por eso se puso esta condición. Entonces, así funcionan los radio button. Idéntico funcionan los checkbox. Si aquí en vez de un radio button hubiese tenido un checkbox, igual hubiese armado mi estructura, lo único que utilizando el nombre que le doy al checkbox. Y eso es aquí así como lo más importante que hay que explicar aquí. Luego, edad, ya saben, ustedes ya saben utilizar esa estructura. Si la edad es mayor a 40, si no, de lo contrario, XXX. Luego, el botón cotizar. Nosotros podemos hacer acciones directamente sobre el Windows Forms o utilizando botones. Es más funcional utilizar un Windows Forms con botoncitos y en cada botón colocar la acción que yo quiero realizar. Ese botón le pusimos el nombre cotizar. Entonces miren que cuando abrimos, cuando hacemos doble clic sobre el botón, se abre esto. Se abre esto. Déjenme desmarcar aquí para que no les llame la atención la parte de acá abajo y que nuestro cerebro solo procese esta parte de acá. Ok, vamos para allá. Estamos aquí con... Esto significa que yo hice doble clic sobre el botón cotizar y se abre esta opción para yo escribir el pseudocódigo que se va a ejecutar cuando yo hago clic en ese botón. A ese botón no le pusimos nombre, ese cotizar es una etiqueta del botón, pero él se sigue llamando botón 1. Miren, cada vez que usted crea un botón, el primer botón va a decir botón 1, el segundo botón, botón 2, el tercer botón, botón 3 y así sucesivamente. Usted puede tener varios botones en un Forms. Ese botón en específico me va a ejecutar el pseudocódigo. Ese botoncito ejecuta el pseudocódigo. Entonces, aparte de lo que yo les acabo de explicar, como siempre, hay que, cuando se escriben pseudocódigos, tenemos que identificar las variables que vamos a utilizar. ¿Qué variables utilizamos aquí? Condición, costo, edad, base, cargo, vejez, ¿cómo? ¿Qué significa double? Que esas variables van a tener valor, un valor alto. Eso significa el double. Y vamos a tener otras variables que además de valor numérico van a tener valor string, que significa cadena, y se
utilizan para cuando vamos a utilizar una cadena de caracteres. Usted puede poner A, B, C y D. En este caso, en plan, solo colocamos A, B, pero en sexo ponemos hombre, mujer. Hombre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Mujer tiene 5 caracteres. Entonces, cuando vamos a utilizar ya sea una sola letra o varias letras o varios caracteres, utilizamos, declaramos las variables de tipo string. Ok, eso era lo que había que explicar aquí. Entonces, en el otro es el mismo ejemplo, lo único que acá utilizamos los checkbox. Ven que funcionan tal cual como los radio button. Checkbox, punto sí igual checked igual true, o checkbox no, punto checked igual true. Aquí lo adicional, aparte de los checkbox, fue utilizar un botón para limpiar. Utilizar un botón para limpiar. ¿Cómo cuál es el comportamiento de ese botón? Lo que queremos es que cuando usted introduzca los datos, pueda limpiar esos datos, los datos no, los campos, para luego volver a poner otros datos. Recuerden que aquí nosotros no estamos utilizando esos datos que estamos colocando en el Windows Form, no se están guardando en ninguna parte. Esto nada más funciona en memoria temporal. Cuando usted ejecuta el Windows Form, usted pone los datos, verifica lo que quiera verificar, lo cierra y listo. Si nosotros queremos volver a ver esos datos, habría que guardarlos de una forma permanente en algo. Para poder hacer eso tenemos que trabajar bases de datos. Entonces, para que entiendan un poquito más, lo que ustedes están aprendiendo, el curso se llama programación, programar, ver cómo hacer cosas en el momento. También hay formas de guardar bases de datos o visualizar a través de un Windows Form información de una base de datos y guardar en una base de datos. Eso ya es otro curso, trabajar base de datos, amarrarlos a una aplicación. Cuando hablamos de aplicación es esto, crear Windows Forms, que son aplicaciones, y amarrarlas a una base de datos para que esos datos se guarden permanentemente. Ahorita ustedes están aprendiendo solo a programar, no a crear bases de datos. En otros cursos se enseña base de datos, y para poder trabajar base de datos ya los chicos han tenido que aprender a programar para poder entonces complementar. Por eso ustedes ven que no se guarda. Cada vez que queremos tenemos que ponerle los datos. Es por eso, porque se ejecuta de manera temporal mientras usted tenga la aplicación abierta. Apenas la cierra, ya se perdió lo que se hizo ahí, pero el pseudocódigo queda para que usted pueda volver a poner datos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos clic en el botoncito limpiar? Lo que había en el textbox plan se borra, lo que había en textbox sexo se borra, las opciones de los radio buttons sí, no se borran, la edad se borra, total de póliza se borra. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso pase? Colocamos un botón y le ponemos un nombre, puede ser limpiar, puede ser volver a cotizar, eso va a depender de el usuario que le quiere poner, pero detrás de ese botón que hay un pseudocódigo. Aquí ven que este pseudocódigo no estamos dimensionando como acá, no estamos declarando variables. Vamos a quitar esto de aquí. No estamos declarando variables. ¿Por qué? Porque ese pseudocódigo no usa variables. Ese pseudocódigo lo único que va a hacer es limpiar los campos esos que ya les expliqué. Entonces aquí miren. Ponemos todos los campos que tienen datos, que reflejan datos. Entonces verificamos cuántos tenemos. Tenemos 1, 2. Este que se va a hacer a través de una condición 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 y los checkbox que se hacen a través de una condición. Si fuera para limpiar radio button, entonces en vez de checkbox ponemos radio button o el nombre que le dimos al radio button. Funciona idéntico. Aquí.
Les dije que vamos a volver a explicar esta estructura. Ya la había explicado, pero estamos haciendo un repaso como para que les quede más claro en caso tal, en la clase anterior no les haya quedado claro. ¿Qué significa eso? Eso significa que si en el Windows Form está marcado el checkbox que representa el sí, eso significa checkbox sí, punto check de igual true, que ese está marcado. Si ese está marcado, lo tengo que desmarcar. ¿Cómo lo desmarco? Asignándole false. Igual false significa que si estaba true, o sea, marcado, que quede false, o sea, desmarcado. Eso es lo que significa esto. Y si yo tengo 5, los 5 lo tengo que colocar aquí. Aquí nada más habían 2, así que solo se colocaron eso. Pero si tengo 3, 4, 5, los que tenga, porque no sabemos cuál va a marcar el usuario. Entonces los tenemos que considerar todos. Eso es lo que hace el Windows Forms. Entonces vamos a verificar el ejemplo de las hamburguesas. El ejemplo de las hamburguesas. Yo vi por ahí que algunos ya lo hicieron. Este lo hizo un estudiante, este no es mío, no me voy a robar los créditos de otra persona. Voy a mostrarles este y también hay otro que hizo otra estudiante de aquí del curso. Este es el de Ana. El de Ana está bien hecho. Ahorita vemos el de Ana y vamos a ver el de otro estudiante de otro curso que hizo este. Este es de un curso que ya di anteriormente y me gustó cómo lo hizo, así que se los voy a mostrar. Miren lo que hace este. A ver, ¿qué estamos utilizando aquí? ¿Qué herramientas utilizamos? Alguien que me informe, ¿qué herramienta estamos utilizando aquí? Para tipos de hamburguesa, ¿qué herramienta utilizamos? Voy a escucharlos. Para tipo de herramienta para tipo de hamburguesa, ¿qué herramienta estamos utilizando para elegir si es simple, doble o triple? El radio button. Correcto, estamos utilizando radio button. ¿Y qué herramienta estamos utilizando para método de pago, tarjeta o efectivo? Checkbox. Así es. Estamos utilizando radio button, checkbox. Estamos utilizando también textbox. ¿Cuántos textbox tenemos en ese ejemplo? ¿Cuántos textbox? 2. 2 textbox, correcto. Necesito escucharlos porque a veces me da la impresión que estoy solita en la sala. Los estoy viendo ahí, pero no los escucho. Recuerden que cuando estamos en el aula de clases, no importa si nos equivocamos, para eso estamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Es un aprendizaje bidireccional. A veces me gusta que los chicos hagan, porque los chicos son más creativos. Yo me considero que no soy muy creativa, yo soy así como muy simple para hacer las cosas. Y hay estudiantes que son muy creativos. Ahora les voy a decir cómo ponerle colorcito, si quieren poner una imagen de fondo y hacerlo más bonito. Ok, entonces tenemos 2 text box que me van a permitir introducirle datos al Windows Form. Vamos a introducirle datos a este Windows Form y después lo explicamos. Vamos a decir que la persona quiere hamburguesa simple. Ay, déjenme ejecutarlo. Estaba marcando el diseño. Ok, ahora sí. Que me sale, esta es la ventana ejecutable y este es el diseño. Ok, vamos entonces. Aquí, simple, cantidad. Vamos a poner una solo para validar el... ¿Cuánto cuestan las hamburguesas de tipo simple? Alguien que me diga. Las hamburguesas de tipo simple, ¿cuánto cuestan? 5, profe. $5. Ajá, ok, vamos a verificar. Entonces, si puse una aquí, obviamente, y voy a poner efectivo, solo para verificar que esté bien hecho. Marcamos simple, marcamos efectivo.
y le damos calcular. Debe salir 5. Ok, estamos bien. Vamos a probar doble. Vamos a dejar el check y le vamos a calcular. No vamos a limpiar. Ven que no estoy limpiando. 8. Ok, está bien. ¿Y las triples cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan las triples? 10. Vamos a ver. Ok, estamos bien. Entonces vamos a poner más datos. Ahora sí, miren, si hago limpiar, se limpia. Si yo marco doble y marcamos 2 dobles y le damos tarjeta y le damos calcular. Si le damos limpiar, se limpia todo. Entonces, eso es lo que hace el pseudocódigo. Estamos usando las dos herramientas que les expliqué en la clase anterior. Estamos utilizando Radio Bottom, estamos trabajando con Checks Bottom y estamos trabajando con los cuadros de textos o los textbox para introducir datos. Vamos a ver el pseudocódigo. Vamos a ponerlo ahí y vamos a poner el ejecutable ahí. Ok. Entonces, esta es la forma que hizo este estudiante. Utilizó checkbox para colocar los métodos de tarjeta o efectivo. Entonces, al primer checkbox le puso tarjeta, checkbox tarjeta, y al otro checkbox efectivo. Entonces, a los radio botón simple, radio botón doble y radio botón triple. Entonces aquí hizo esa validación. Vamos a ver. Obvio, acá adelante, como les dije, siempre hay que declarar. Si ustedes no la declaran, les va a mandar error. Así que ahí está declarado. Ok, vamos para acá. Aquí entonces se valida si el checkbox tarjeta es el que está activado. ¿Qué pasa si el checkbox tarjeta es el que está activado? Hay que hacer los cálculos del porcentaje de descuento. Si el checkbox tarjeta está activado, hay que hacer los cálculos de, perdón, no es descuento, es el cargo por usar tarjeta. El cargo. Hay lugares en que si usted paga en efectivo le sale más barato y si paga con tarjeta le sale más caro porque el local tiene que pagar por el uso de ese aparatito que te lee las tarjetas. Entonces, eso va a depender del plan que el banco le ofrezca a la empresa. Hay empresas en que les dicen, bueno, diariamente usted tiene que cargar X cantidad en el equipo con las tarjetas y tiene que pagar adicional un porcentaje. Por eso te cobran un porcentaje a veces por usar tarjeta. Entonces acá se le está haciendo un cargo por usar tarjeta. Y aquí, esto es lo que hace esta estructura. Si el checkbox tarjeta es el que está marcado, entonces pregunta, ok, ya sabemos que tarjeta está marcado. Esta es la forma en que lo hizo esta persona. Si tarjeta está marcada, ahora quiero saber si se marcó simple, doble o triple. Si es simple, hago el cargo sobre los $5. Si es doble, sobre los $8. Y si es triple, sobre los $10. Eso es lo que se hace aquí, el cargo, nada más. Y se guarda en una variable precio. Si lo hizo con efectivo, entonces se asigna directamente el precio porque cuando es en efectivo no se hace ningún cargo adicional. Si cuesta $5 y compró una, paga $5. Si compró dos, paga $10. Así sucesivamente. Entonces, solo cuando el checkbox tarjeta está activado, se hace el cálculo del cargo adicional. Si el checkbox efectivo es el que está activado, se le asigna directamente lo que cuesta la hamburguesa, que es 5, 8 y 10. Aquí en esta línea se introduce la cantidad. En esta línea se hace el cálculo.
cantidad por precio. Ven que tenemos la variable precio por el lado de tarjeta va a salir con el cargo, pero la variable precio por el lado de efectivo no va a tener cargo. Así que aquí, independientemente de si sea efectivo o tarjeta, va a salir un valor en la variable precio. Entonces, esa variable la multiplicamos por la cantidad de hamburguesas y vamos a tener un total que se va a reflejar en el text box, text total, que es el que está al lado de total de pedido. Que es el que está al lado de total de pedido. Este es text count. Este de acá arriba, cantidad, es text count, que es el que me va a reflejar la cantidad de hamburguesas que la persona va a pedir. Y acá, total de pedido, cuando se realiza la operación, el resultado de la variable total se va a visualizar en el text box text total. Eso es lo que hace este pseudocódigo. Luego, el botoncito limpiar. Vamos a ver qué pasó con el botoncito limpiar. Miren lo que pasó aquí. ¿Cuántas opciones había aquí en este Forms? Tenemos los botones simple, doble y triple, que son los radio button. Aquí los tengo, miren. Radio button simple, si estaba en true, que se convierta en false. Si el doble, radio button doble, si estaba en true, que quede en false. False es desmarcarlo, recuerden. Triple igual. Entonces, aparte de esos, tengo los checkbox y tarjeta y efectivo. Aquí está. Checkbox efectivo, si estaba en true, lo convierto a false. Iguales de tarjeta, si estaba en true, lo convierto a false. Y los otros campos que me quedan son cantidad y total de pedido, que son estos, text count y text total. Entonces, todo esto hay que colocarlo en el botón que yo utilice para limpiar. En este caso es el botón 2, porque no se le puso nombre. Se dejó tal cual, solo se puso etiqueta. El primero se llama botón 1 y el segundo botón 2. ¿Cuál es el primero aquí? El que ejecuta calcular, y el botón 2 es el que ejecuta las acciones para limpiar los campos. Eso es lo que hacía este form. Vamos a ver el que hizo Ana, que está bien hecho. Es diferente, pero está bien. Vamos a verlo aquí. Ella no utilizó checkbox ni radio button para tarjeta y efectivo. Lo hizo como en el ejemplo que yo les expliqué anteriormente, de poner la palabra directamente. Entonces vamos a analizar este que hizo Ana. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Capetín, ella puso cantidad, luego de la cantidad. Miren el orden, eso no importa. Eso va a depender del diseño que el usuario quiera hacer. Para esta persona es más fácil poner cantidad tipo que poner primero el tipo y luego la cantidad. No importa, así está bien. Cantidad. Entonces, vamos a analizar. Cuando se hace clic en el botón calcular, ¿qué pasa? Tenemos aquí el pseudocódigo. Este es el de limpiar. Ok, el pseudocódigo este es más cortito, empieza aquí. Lo demás es declaración de variable. Aquí, miren. Sí, pone la cantidad, ok. Luego, si el radio button 1 está en check, ella no le puso nombre, nada más le puso 1, 2, 3, eso no importa. 1, 2. Ok, si el radio button 1 está marcado, se hace la cantidad por 5, si no la cantidad por 8. Y aquí ella, esto significa que si el radio botón 1 o 2 no están marcados, ella asume que el 3 está marcado. Entonces 10. Luego,
En el text box 2 asigna el pago. El text box 2 es este, el de efectivo. Allí que coloca es un string. El pago, la variable pago va a ser string. Allí se va a colocar la palabra efectivo o la palabra tarjeta. Si es efectivo no pasa nada. Si es tarjeta se carga el 5%. Aquí está. Y entonces a total le va a sumar subtotal más impuesto. Y se refleja el total aquí en el text box que ella le puso text box 3. Ella no le cambió el nombre, text box 1, text box 2, text box 3. Se le asigna total. Eso está bien. Son menos líneas de programación. Luego en el botón limpiar, puso todos los botones que utilizó, textbox 1, textbox 2, textbox 3 y los radio botón. Aquí están. Textbox 1 clear, textbox 2 clear, textbox 3 clear. Y luego, si marcó el botón 1 en true, convertirlo a false. Y el botón 2, true, false, true, false. Eso es lo que hizo. Y está bien. Otra cosa que les quería... Ok, vamos a ver algo acá en este. En este, miren, si yo pongo cantidad, por ejemplo, pongo 2. Yo pongo 2, pero no marco ni simple, ni doble, ni triple. Él no asume ninguna. Miren lo que pasa. Calcular, me sale 0. Me sale 0. Porque no marqué ninguna. Si yo marco simple, vamos a ver qué pasa si yo marco simple cantidad 2 y no marco ninguna de aquí. Calcular. ¿Qué pasa? Tampoco lo hace. Si yo marco efectivo y hago calcular, ahora sí realiza el cálculo. Ok, chicos, entonces, para el día de hoy, necesito saber si alguien hizo el segundo. Yo no tengo el segundo a mano. ¿Alguien hizo el de las vacunas? Vamos a regresarnos acá, a ver cuántos llegaron. Aquí estamos. ¿Alguien hizo el segundo? Vamos a ver de qué se trataba el segundo. Asignación, tarea del 25. Ajá. El de los tipos de vacuna ABC. Alguien lo hizo para que lo muestre aquí en pantalla. Vamos a ver quiénes llegaron. ¿Alguien hizo ese? Para que lo comparta. Ana. Compártalo, Ana, por favor, el segundo de las vacunas. Yo nada más revisé el primero, así que si tiene el segundo, lo puede hacer. Ok. Vamos a introducir datos. Ahí está bien. Déjame poner un poquito más grande. Ok, ajá. Dice que si es mujer y tiene 21 años, recibe la tipo B. Vamos a leer, manténgalo ahí en pantalla. Déjeme leer el enunciado para que les quede ahí en la grabación. La Policlínica de Gustavo Arroz requiere un diagrama de flujo que le represente el algoritmo que permita determinar qué tipo de vacuna debe aplicar a una persona, considerando que si es mayor o igual de 70 años, sin importar el sexo, se le aplica la tipo C. Vamos a validar esa partecita. Si es mayor o igual de 70 años, sin importar el sexo, se le aplica la tipo C. A ver, Ana, vamos a ponerle que esa persona tiene 75 años. Póngale mujer. Ajá. Ahora póngale hombre. Sin limpiar.
Ajá. Quítale el ganchito de mujer. Ok. Ajá. Tipo. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Hombre o mujer, no importa si es mayor de 70, va a recibir tipo C. Estamos bien. Dame un momentito, Ana. Vamos a ir validando la siguiente. Dice, se le aplica, ajá, si tiene entre 16 y 69 años y es mujer, se le aplica B. Vamos a poner, ella ya le había puesto 21 y había salido. Dele, ay Dios, espérenme. Póngale 21, mujer. Ajá, ahora desmarque mujer y marque hombre. Tipo A, ok. Eso lo decía el problema, dice, si tiene entre 16 y 69 y es mujer B, si es hombre A, ahí estamos bien. Ahora, si es menor de 16 años, se le aplica la tipo A. Vamos a ver, menor de 16 años. Póngale 14. Ponga mujer. Vamos a ver. Ajá, dice que sin importar el sexo. Uy, estamos bien. Ahora póngale, desmarque mujer y ponga hombre. Listo, estamos bien. Está bien hecho el pseudocódigo. Gracias, Ana. Ahí el botón limpiar no lo usamos. Ups, se fue. Ya, no importa. No importa, yo lo vi. Si lo hice igual que ahí estaba, así que ahí no hay problema con eso. No hay problema. Gracias, Ana. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer para la tareita. ¿Cuál es la tareita? Vamos a ver, voy a compartir. Chicos, los que no han subido los problemas, realícenlos, súbanlos, revisen los ejemplos con calma, verifiquen qué hacen cada vez que escriben una línea de pseudocódigo para que esto les quede más claro. Al inicio se ve así como complicadito, pero a medida que ustedes lo van haciendo, van a ver que no es complicado. Ya ustedes tienen la base, que es el análisis de los problemas, saben usar las estructuras, así que nada más se tienen que familiarizar con la sintaxis, la forma de escribir los Windows Phone. Vamos a compartir el ejemplo. Ay, todavía tengo esto abierto. La tarea de hoy. La tarea es, ¿hoy qué es? Ah, no lo tengo abierto. 1 de julio. Ya ustedes lo tienen allá. Ya yo se los puse. Déjenme buscarlo. A ver. No, hoy no es 1. Hoy es 2. No sé por qué ando con el 1 en la cabeza. Es 2 de julio. Vamos a ver. Aquí está. Como está de moda las vacunas y los benditos bonos. Vamos a ver. El primer problema es, el MINSA debe determinar, abrí el micrófono, a veces apago el micrófono, sí está. El MINSA debe determinar la aplicación de la vacuna contra COVID de acuerdo a la edad, como sigue. Niños y jóvenes menores de 18 años no reciben vacuna. Adultos mayores a 60 años entran en la etapa 1. Las mujeres en periodo de gestación, etapa 1, pero deben tener un certificado por el médico de cabecera. En la etapa 2 van adultos de 18 a 60 con algún tipo de enfermedad. En la etapa 3, adultos de 18 a 60 que no padezcan ningún tipo de enfermedad. Realice un algoritmo que indique la edad, el sexo y la etapa que le corresponda la vacuna. Ajá, aquí, ok, sí. Si es mujer, tienen que preguntar si está en periodo de gestación y si tiene certificado médico para recibir la vacuna. Ese es el primero.
El segundo, el gobierno determinará el bono solidario en base a la siguiente información. Si es mayor a los 70 años, debe llenar un formulario cada mes, solo indicar sí, no. Aquí ustedes no van a hacer ningún formulario, nada más dicen formulario, sí, no. No debe recibir capacitación. Entonces, si ponen un nombre, no pongan apellido. Juan, por ejemplo, Juan, 70 años, llenó formulario, sí. No debe recibir capacitación, o sea, no es obligatorio. Para los mayores de 70 no es obligatorio recibir capacitación. Pero si está entre los 18 y 69 años, sí va a recibir capacitación. Entonces, debe llenar un formulario. Cuando sale nombre Pedro, edad 40, formulario, entonces hay que poner sí. Y luego tiene que elegir qué capacitación desea recibir. Habilidades blandas a nivel personal, ciberseguridad de datos personales, introducción al emprendimiento, gastronomía. Eso es lo que deben hacer estos pseudocódigos. Entonces vamos a regresarnos acá al diseño. Ok, vamos a ver las propiedades. Miren, aquí en las propiedades hay, no sé, esto por acá, no sé, esto siempre se me anda descuadrando. Ok. Vamos a buscar las propiedades, no la veo, no veo lo que ando buscando. Espérense, déjenme poner esto por acá. Y este botón, ahora se me fue el botón de propiedades. Vamos a quitar este botón. Ok. Aquí en las propiedades, aquí donde dice color, ustedes le pueden cambiar. Hay más colores en el que dice, a ver, ahora no lo veo. Aquí en web hay más colores. Por ejemplo, si usted lo quiere poner un colorcito ahí de fondo, ven que ahora se está poniendo más bonito. Acá también hay. Siempre hago doble clic. Es muy sensible este mouse. Ya se me fue. A ver, ahí el colorcito. Vamos a ver. Text color, que se me hizo. For font. Oye, ahora no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Se me fue. Ok, web. Vamos a ver si era este. Ay, yo no sé, creo que era ese. No, ahí no era. Ah, se me fue. A ver, este es back color. Aquí. Web. Ajá. Ok, ahí le tenemos colorcito. El fondo, ay Dios mío, siempre hago doble clic, se me va. El Windows Form, usted puede también cambiarle el color. Vamos a ver dónde está. También le puede asignar una imagen, cambiarle el tamaño. ¿Cómo sabemos que estamos en el form? Porque cuando marcamos aquí afuera suavecito, sin hacer doble clic, me sale acá arriba form. O sea que lo que nosotros toquemos aquí me va a afectar el fondo. Back color. Ok, vamos a ver aquí back color. Vamos a ponerle un colorcito. En web me gustan más. Vamos a ponerle... es de menú, de herramienta. Vamos a poner este. Aquí también dice imagen. Usted le puede poner una imagen aquí si quiere, a un ladito, no sé, que se vea bonito. Ustedes son más creativos. Entonces aquí, en los labels también podemos poner el tamaño que sea más grande. Podemos ponerle, cambiarle en font, le podemos cambiar el tipo de letra.
en el font. Se quedó pensando. Ahí le podemos cambiar el tipo de letra. Vamos a ver qué me ofrece. Vamos a ver esta. Vamos a ver. Ay, qué fea. Ustedes pongan algo bonito. Yo no soy muy buena en esto. Vamos a ver este va a salir súper grande. A ver. Ay, ese no está tan mal. Vamos a ponerle lo más grande. De 9. ¿Ven? Ese no está tan mal. Bueno, ahí usted puede elegir font, colores de fondo. Aquí. Y ahí entonces ya hay otras cosas que pueden hacer para que la ventanita no se vea tan. Entonces en la siguiente clase vamos a crear así como pestañitas con opciones. Por ejemplo, este archivo, editar, ver. Vamos a hacer un form así donde se pueden hacer diferentes acciones. Por eso lo vamos a hacer para la siguiente clase. Hoy ya no lo quiero atormentar más con cosas. Quiero que hasta aquí aprendan a trabajar las herramientas que hemos utilizado. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta sobre la tareita? Eso no es 2 de julio. Esto es lo que tienen que hacer para la siguiente clase. Ahí está. Okay. Ok, vamos a tomar la lista de asistencia. A mí me gusta hacer las capturas con las manitos. A ver, las manitos arriba. Manitos. Me faltan. Me falta Mariel, Liz, Gonzalo, Fátima. A ver, ¿quién más? Gonzalo. ¿Dónde está Gonzalo? Se me fue. Denme un momentito, yo les aviso cuando ya las tengo. Las he capturado. Listo, ya pueden bajar la mano.
Preguntas sobre la tarea, chicos. Vamos a volver a presentarla. Vamos a hacer un análisis aquí así rápido del primer problema. Ustedes me lo van a indicar. Yo nada más le voy a hacer preguntas. En el problema número 1, ¿cuántas variables de entrada debemos tener? A ver, ¿quién me puede informar? ¿Cuál es la principal variable ahí? Edad. La edad, profe. Así es, ajá, correcto, la edad. ¿Qué otra variable? ¿Qué otra variable debemos identificar ahí? Lo de las mujeres en el periodo de gestación. Ajá, ahí tenemos que entonces identificar la variable sexo. Si es mujer, solo si es mujer, preguntamos si está en periodo de gestación, correcto. Entonces ahí ya llevamos la edad, el sexo. Si es mujer, preguntamos si está en periodo de gestación. Y ya. Y que si es adulto, la enfermedad, profe. Ah, sí, ay, ¿Algún tipo? gracias, no vi eso. Sí, es cierto, tienes razón, aquí está. Aquí está también el tipo de enfermedad. Ajá, entonces vamos. Sexo, edad, sexo, si es mujer, si está en periodo de gestación y si está entre 18 y 60, si tiene tipo de enfermedad. Correcto. Así es, eso es en el primero. ¿Qué más hay en el primero? ¿Qué podemos utilizar en el primero para el diseño? Radio button, checkbox, ¿para qué se utilizarían? ¿Allí en qué utilizarían los radio button o los checkbox? A ver, alguien que me diga. Cuando es mujer, si está en periodo de gestación o no. Ajá, ¿qué Y utilizaría ahí? también Radio lo del button. tipo de enfermedad. Sí. Ajá, sí. Así es. Allí podemos utilizar para sexo, si es hombre, si es mujer, se puede marcar hombre, mujer y nada más hacer las marcaciones de los radio button o los checkbox. Luego, si es mujer, entonces si está en periodo de gestación y si padece enfermedad. Correcto, así es. Ajá, entonces vamos a ver en el segundo. En el segundo, ¿qué datos de entrada necesitaríamos aquí? ¿Qué datos? ¿Qué datos de entrada necesitamos aquí? La edad. Edad, correcto. La edad. ¿Qué más? La capacitación que desea. Ajá, las capacitaciones. Entonces tenemos edad. Si es mayor a los 70, entonces debe haber algo que diga llenar formulario, sí, no. No debe realizar y un mensaje, no debe recibir capacitación. Si está entre los 18 y 69, entonces llenar formulario y elegir la capacitación. Así es, eso es. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos pseudocódigos? No tenemos que realizar operaciones donde tengamos que calcular, hacer cálculos de algo. No se hace en ninguno de los dos. Son dos problemas bastante sencillos, nada más ahí tienen que utilizar las estructuras condicionales, hacer el diseño del Windows Forms.
para reflejar el resultado de lo que pida en cada problema. Eso es. Listo, chicos, entonces pónganse a trabajar en los problemitas. Recuerden, los que no han subido los problemas a la clase anterior, los terminan. A lo mejor ahora con la explicación les quedó más claro. Trabajen en eso. Hay que dedicarle tiempo al curso de programación, igual que el resto de las asignaturas. Hay que dedicarle tiempo a hacer las prácticas, analizarlas, entenderlas. Así que bueno, chicos. Si no tienen preguntas, entonces podemos terminar y ustedes siguen trabajando en los problemas. Está bien, profe. Ok, gracias. Cualquier consulta que tengan, siempre les digo, cualquier consulta que tengan me pueden escribir aquí a través de Teams. Yo siempre estoy conectada porque tengo otras clases. Ahorita después de esta tengo otra clase y voy a estar toda la mañana conectada. Así que cualquier consulta que tengan lo pueden hacer. O en la tarde incluso, si tienen consultas, ustedes escriben, yo veo la notificación y les respondo. Bueno, entonces si no tienen consultas, terminamos por hoy y ustedes siguen trabajando. Pueden verificar nuevamente voy a detener la grabación. Ustedes pueden verificar en la grabación si algo no les quedó claro y volverlo a repasar.